Iglesia Bíblica, El Retorno, los invita a Nuestro Tiempo con Dios. Bienvenidos. Bienvenidos a Nuestro Tiempo con Dios. Continuando con nuestro estudio en el libro de Ezequiel, hoy nos ubicaremos en el capítulo 37. Hay un título que dice Restauración de la Nación. Y en este capítulo 37, del 1 al 28, vamos a hacer un pequeño resumen o una pequeña introducción de lo que el Señor nos quiere hablar en este capítulo. Precisamente este capítulo 37 ilustra de manera vivida la promesa del capítulo 36. Dios había anunciado que Israel no es la descendencia física, sino la semejanza espiritual la que hace de una persona hijo de Abraham. Recordemos que allí en Gálatas capítulo 3, versículos del 6 en adelante, el Señor hace un pacto con Abraham. Y el versículo 16 de este capítulo 3 de Gálatas dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Por eso el Señor quiere una restauración con su pueblo. Las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo. Entonces regresaría a su tierra para recibir su bendición bajo el liderazgo del rey David. Hablamos de la línea de los reyes. Sin embargo, eso parecería remoto, considerando la condición en la que se encontraban. Como nación estaba muerta, privada de su tierra, su rey y su templo. Había estado dividida y dispersa por tanto tiempo que parecería imposible pensar en su reunificación y restauración. Así que el Señor dio a Ezequiel dos señales. En el capítulo 37, del 1 al 14, y en los versículos del 15 al 28, del cual estamos hablando, para ilustrar que la restauración era un hecho que confirmaría las promesas que acaba de darles. Vemos la visión de los huesos secos que reviven, del versículo del 1 al 14. La mayoría de los israelitas no es la descendencia, repito, física, sino la semejanza espiritual, la que hace de una persona hijo de Abraham. Y como lo vimos en Gálatas, podían dudar de la promesa divina de restauración porque la condición en la que se encontraban negaba la posibilidad de que se cumplieran sus promesas. Así que Dios hizo énfasis en que Él posee el poder y la habilidad para llevar a cabo su asombroso ofrecimiento. El cumplimiento dependía de Él mismo, no de las circunstancias. Por eso Ezequiel reporta la visión, versículos del 1 al 10, que son los versículos que vamos a ver a continuación y vamos a estudiar, y luego la interpreta en los versículos del 11 al 14. Entonces, amados hermanos, les invito para que vayamos a Ezequiel, capítulo 37, versículos del 1 al 10. Dice la palabra de Dios: el valle de los huesos secos. Versículo 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por ciertos secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu.
y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Versículo 10, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército en extremo. Maravillosa palabra. El Señor transportó a Ezequiel, como lo acabamos de leer, en el espíritu. Y vemos que Ezequiel tuvo una visión y un encuentro con el Señor, y lo vimos en el capítulo 3 de este libro de Ezequiel, versículos 14, capítulo 8, versículo 3, y muchos versículos que hablan de cómo él tuvo ese encuentro y pudo ver al Señor en su esplendor. Entonces vemos que lo llevó a un valle lleno de huesos. Allí observó que los huesos estaban secos en gran manera, blanqueados y calcinados por el ardiente sol. El Señor le hizo una pregunta sorprendente. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Había alguna posibilidad de vida para esas osamentas? Ezequiel sabía que humanamente era imposible, así que dio una respuesta cautelosa. Señor Jehová, tú lo sabes. Solamente Dios puede lograr tal proeza. Ahora, Ezequiel no tenía esperanza en los huesos, pero sí tenía esperanza en Dios. Eso es lo que debemos hacer nosotros, poner nuestra mirada y nuestra confianza en Dios. Ezequiel no asumió saber lo que Dios quería hacer con los huesos. Entonces el Señor dijo a Ezequiel que profetizara sobre esos huesos. El contenido del mensaje era que Dios los restauraría. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Ahora, espíritu, podemos llamarlo en el idioma o en el vocabulario de ellos, rúa. También podría traducirse aliento o viento. Más adelante, en el capítulo 14, el versículo 14, se traduciría espíritu. Es posible que Dios estuviera pensando en Génesis 2:7, cuando creó al hombre, transformó a Adán en un ser viviente soplando aliento de vida en su nariz. No se sabe si en el caso de Ezequiel se refería al viento, al aliento físico, al principio de la vida o al Espíritu Santo. Sin embargo, los resultados fueron obvios. El Señor Todopoderoso dio vida a esos huesos secos, mientras Ezequiel pronunciaba la profecía. Él vio algo asombroso. Los huesos se juntaron. Lo vimos en el versículo 7, la carne subió y la piel cubrió, versículo 8. Entró espíritu en ellos y estuvieron sobre sus pies, versículo 10. Vemos que para Dios no es nada imposible y Él solo quiere que su pueblo vuelva a comportarse como el pueblo que Él escogió para cumplir su promesa de ese libertador. El pueblo fue desobediente, como lo vimos en capítulos anteriores, pero el Señor aquí vemos que por esta metáfora de los huesos, el Señor podría transformar la vida de ellos. Ese corazón de piedra lo cambiaría por un corazón de carne. Leamos lo que dice Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y Lamentaciones 3 del 22 al 23 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Oremos, amados hermanos, y demos gracias a Dios por esta palabra, porque vemos que el Señor siempre está a nuestro encuentro. Él quiere que le creamos y que nos comportemos como es digno de un hijo de Dios. Ahora, esas promesas se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo, y nosotros en el periodo de la gracia tenemos la oportunidad de acercarnos al Señor, a su trono santo, para hallar gracia delante de Él y así recibir el oportuno socorro. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, gracias por tus promesas cumplidas en nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque en tu amor y en tu misericordia siempre has querido restaurar a tu pueblo para cumplir esas promesas, y lo harías porque a través de su pueblo tú te manifestarías, Señor Dios.
Gracias, Padre Santo, por todos los favores recibidos de tu mano, porque llegó ese libertador a salvarnos y que vive y reina junto a ti, Señor Dios, y está sentado a la diestra de Dios Padre. Gracias, amado Señor Jesucristo, porque tú diste tu vida en la cruz por nuestros pecados. Gracias, Padre Santo, por todos los favores recibidos, y ponemos esta mañana en tus manos para que seas tú quien bendiga nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos con acción de gracias. Amén y amén. Les deseo un día lleno de muchas bendiciones, amados hermanos. Abrazos para todos. Acompáñanos mañana a nuestro tiempo con Dios. Bendiciones.